a todos y a todas, bienvenidos a este su canal, bienvenidos a este nuevo video que estamos subiendo. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual se trata de la muerte de los primogénitos en el libro de Éxodo, un libro que nos deja grandes enseñanzas. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba siendo cautivo en Egipto, y estaban siendo esclavos ellos, y Faraón no los quería dejar ir. Entonces Dios manda plagas y cada plaga, ¿verdad? En cada plaga que Dios le mandaba se estaba demostrando el poder que Dios tenía para proteger a su pueblo y para libertarlo. Más sin embargo, cada vez que Faraón veía una plaga, iba Moisés y le decía, ¿verdad?, que Jehová decía que dejaría a su pueblo para que le adorare. Y Faraón endurecía su corazón porque no los quería dejar ir. Y en cada plaga, ¿verdad?, se veía, como lo comentaba, el poder de Dios manifestado para que lo soltara. Pero Faraón no quería entender. Y vemos una plaga, vemos dos plagas, vemos tres plagas, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el último de los Yaya, y en la última, podemos ver este tema, ¿verdad? El anuncio de la muerte de los primogénitos. Es algo muy interesante y es una lección que nos debe dejar, que nos deja algo, un aprendizaje, pero sobre todo una gran reflexión. Tenemos que analizar bien todo lo que Dios nos quiere hablar y qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Recordemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Sin embargo, ahorita Dios tiene una pausa con el pueblo de Israel y ahorita está tratando con su iglesia, con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia del Nuevo Testamento, que somos nosotros, todos los gentiles, que somos el injerto. Pero vamos a entrar un poco en estos versículos que dice el libro de Éxodo 11, del 1 al 10, y es muy interesante, ¿verdad?, porque este libro nos enseña, ¿verdad?, también cómo fue un gran líder Moisés, y nos enseña también cómo ser como él, cómo tener esa gran paciencia, ese gran oído para escuchar la voz de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, sobre todo también la obediencia que tenía Moisés, porque cada vez que Dios le decía algo, él obedecía e iba ante Faraón, iba guiando al pueblo hacia su libertad. Amén. En cada plaga Dios le hablaba a Moisés y le decía que iba y se presentara ante Faraón, y, y él iba y obedecía. Y les voy a leer un poco nomás lo que dice, por ejemplo, el versículo, el capítulo 10, para que vean de lo que les estoy hablando. En cada plaga que Dios se iba a manifestar, ¿verdad? Si Faraón no quería dejar ir al pueblo, mandaba a Moisés. Y, por ejemplo, en el capítulo 10 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos lo que estaba mandando Dios a Moisés, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos esta es mi señal, así para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que yo hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Pero fíjense qué interesante, porque aquí está la obediencia. Esto era lo que le estaba hablando Dios a Moisés, pero escuchen que la obediencia es lo que les comentaba de cómo Moisés fue un gran líder y nos deja grandes enseñanzas. Este libro de Éxodo, este gran libro de Éxodo, este maravilloso libro. Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí está cuando cuando Dios le hablaba a Moisés, ¿verdad? Ve y dile, ve y habla. Él iba obediente, inclusive también iba Aarón con él, ¿verdad? Pero es muy interesante, porque después de todas estas plagas que tuvo que pasar Egipto, que fueron terribles, fueron plagas de langostas, fueron plagas de tinieblas, fueron plagas de ganado, fueron plagas de úlceras, fueron plagas de moscas, fue plaga de piojos, o sea, fueron grandes plagas, y así Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y en esta última advertencia que Dios le da a Faraón para que soltara a su pueblo, él anuncia primero la muerte de los primogénitos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo.
Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Con estos versículos de aquí entrando, ¿verdad? En este tema nos damos cuenta que Faraón, después de todas estas plagas, no quería entender ni no entendió con esta advertencia que Dios le estaba dando, porque vendría una gran calamidad y vendría muerte hacia todos los habitantes de Egipto, ¿verdad? Más dice la palabra de Dios que a ninguno del pueblo de Israel lo tocaría. Esto nos deja muy claro y algo muy interesante, ¿verdad? Que Dios protege a su pueblo. Dios siempre ha protegido a su pueblo. Recordemos que la iglesia y el pueblo de Israel son dos cosas diferentes. No nos confundamos. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, eso es lo que Él escogió desde el principio, porque así le plació a Él. Pero ahora que estamos nosotros bajo la gracia de Dios, bajo Cristo, nosotros somos el injerto del pueblo de Israel por la misericordia de Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que el pueblo que Israel y la iglesia de Cristo son totalmente diferentes. Ahorita Dios tiene en pausa al pueblo de Israel y se va a manifestar hasta la gran tribulación. Ahorita Dios está tratando con nosotros, con su iglesia, con los gentiles. Y en el rapto nos iremos con Cristo, y entonces cuando empiece la gran tribulación es cuando Dios va a empezar a volver a tratar con el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido. Amén. Entonces algo muy interesante que vemos en esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea que no hubo, o sea que en ese tiempo no había ningún clamor como ese, porque iba a ser tanta la muerte, ni habrá. O sea, fue algo bien tremendo, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos deja esta maravillosa lección? Faraón y todo el país estaba siendo devastado con las plagas que Dios había mandado, como lo estaba comentando, a causa de que Faraón tenía tan endurecido el corazón que aún viendo cómo caía su país, no cedía al dejar ir al pueblo de Israel. Y queridos hermanos y queridas hermanas, querido amigo y querida amiga, hoy vemos las guerras que están pasando, hoy vemos cómo se disfrazan, ¿verdad? Esos gobernantes, y se disfrazan. Primero hacen una guerra o quieren conquistar una tierra y no pueden, y desgraciadamente se hacen las víctimas y quieren esconderse atrás de la gente. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo también. ¿Por qué? Porque tienen el faraón tenía el corazón endurecido, y esta gente también lo tiene así. Prefieren morir con toda su gente en su país a ceder a lo que Dios les estaba hablando. Y en este tiempo es igual. En este tiempo es igual, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Siempre ha sido endurecido. Lo ha endurecido muchas veces en contra de Dios, porque no quieren sus leyes, porque no quieren tomar su palabra, porque prefieren ellos hacer su voluntad y hacer lo que mejor piensan y lo mejor creen, y lo peor, que hacen a un lado a Dios y se olvidan de Él, y por eso vienen las consecuencias. Amén. Esta última plaga es el anuncio de la muerte de los primogénitos, y esto surge por la rebeldía de Faraón.
Esto surgió por la rebeldía de Faraón, porque directamente Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Arrepiéntete, arrepiéntete, deja ir a mi pueblo, solamente deja ir a mi pueblo y yo no voy a hacer nada en contra tuya, mas sin embargo, en este tiempo, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cuántos hombres hay tan envanecidos y tan altivos que piensan que son dioses y se quieren poner a la altura de Dios? Entonces Dios tiene que mostrar su mano de poder para que vean que nosotros no podemos contra Él, porque Él fue el que nos creó, Él es nuestro creador, y Él es el Dios todopoderoso, y contra Él nada podemos hacer. Debemos de tener esto muy claro. El corazón del hombre es altivo, el corazón del hombre, cuando tiene poder, demuestra todo lo que tiene en su corazón. Sin embargo, Dios, fíjense, muchas veces nos habla y nos dice, esta última plaga es el anuncio de algo, o esto que te está pasando es el anuncio de algo para quebrantes tu corazón y te arrodilles ante mí, te arrepientas de tus pecados. Mas sin embargo, en vez de buscar de Dios, nos enorgullecemos y endurecemos nuestro corazón y decimos, Señor, no te necesito, no quiero, yo lo puedo hacer, no necesito tu palabra, no necesito tus enseñanzas, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, y después vienen las consecuencias. Esta última plaga es el anuncio de la muerte de los primogénitos, y esto surge por la rebeldía de Faraón, como ya lo comenté. En Éxodo 10:3 vemos claramente cómo Moisés y Aarón fueron y le dijeron a Faraón que Dios le preguntaba que hasta cuándo no se quería humillar delante de él para que fuera a dejar a su pueblo para que le sirviera. Y hoy Dios nos dice a nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, amigo que tú que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, así te dice el Señor, ¿hasta cuándo te vas a humillar ante mi presencia para que yo pueda guiar tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieres que te suceda o qué quieres que te pase? No esperes a que como Faraón tenga que pasar por todos esos procesos tan difíciles que tuvo que pasar él y toda la tierra de Egipto y todo el país de Egipto por la culpa de un hombre endurecido. No endurezcas tu corazón cuando escuches la voz de Dios. Atiende la voz del Señor, porque hoy es el día que Dios te está hablando y Dios me está hablando directamente a mí. Algo muy interesante es lo siguiente, que el orgullo, la soberbia y la dureza del corazón de un hombre o una mujer puede traer muerte y destrucción a su alrededor. Faraón no quería reconocer a Dios como el Dios verdadero y seguía con la rebeldía de hacer lo que él quería. Muchas veces Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través del predicador, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos en la calle. Escuchamos la voz de Dios o Dios nos habla a través de cualquier cosa, mas sin embargo, por nuestro orgullo y nuestra soberbia, muchas veces intelectual, o por nuestro orgullo y nuestra soberbia de no querer nada con Dios o poner pretextos de poner nada con Dios, es lo que hacemos, pero debemos de tener cuidado, porque esto no nomás nos puede afectar a nosotros, sino a toda nuestra familia, nuestro entorno, por nuestra rebeldía, por no querer entender lo que Dios nos quiere hablar, porque Dios muchas veces nos quiere enderezar, pero si no queremos realmente nada con Dios, esto es lo que va a pasar, lo que estaba pasando con Faraón. Es algo bien tremendo lo que le pasó al pueblo, al país de Egipto por un hombre que no quiso entender que la voz de Dios, cuando Dios habla, se tiene que atender y nos tenemos que humillar ante su presencia. Amén. Él no quería reconocer a Dios como el Dios verdadero y seguía con la rebeldía de hacer lo que él quería. Y así hay muchos. Y hay muchas veces también. Primeramente hay muchos, porque así hay muchos que quieren hacer lo que quieren hacer lo que mejor les parece. Y no me hables de Dios, no quiero saber nada de tu religión, no quiero saber nada, no, yo así estoy bien. Y también muchas veces que Dios nos habla directamente, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos redarguye a los hijos de Dios, a los que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, pero también habla a los impíos y habla a la gente que no le conoce y le dice, arrepiéntete, humíllate, no sigas hacia ese camino porque es el camino que lleva hacia la muerte. Dice la palabra de Dios, querido amigo, querida amiga, tú que no conoces de Cristo, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. ¿A qué se refiere el Señor con esta palabra? Se refiere a esto, que muchas veces vamos caminando tanto en el pecado, en nuestra rebeldía, en todo lo que nosotros creemos, en todo lo que nosotros pensamos,
pero nuestro final es camino de muerte, pero de muerte eterna y muerte espiritual. Eso es lo que se refiere el Señor y debemos de tener mucho cuidado. Amén. Dios nos habla a través de el Espíritu Santo, Dios nos habla a través de su palabra, queridos amigos, queridas amigas, querido hermano, querida hermana que me escuchas. Escucha la voz de Dios a tiempo, si te alejaste de Él, si no le conoces y Dios te habla a través de esta palabra, atiende su voz. Y aún así estamos como Faraón. Tiene que pasar algo muy fuerte para entender que con Dios no se juega. Con Dios no podemos estar jugando. Dios nos está viendo todo el día, todo el tiempo, y está viendo nuestras acciones, está viendo nuestros hechos, estamos viendo lo que estamos sembrando. Debemos de tener mucho cuidado porque si pensamos que podemos jugar al pecado y podemos hacer lo que nosotros pensamos, todo eso te va a acarrear una consecuencia. Amén. Y que debemos de entender, queridos hermanos, y tú que me escuchas, que con Dios no puedes ser burlado. Podrás reírte todo lo que tú quieras, podrás decir lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, podrás decir, esta palabra no es cierta, son puras mentiras, pero al final de tu vida te vas a dar cuenta que con Dios no se juega y no puedes ser burlado, porque tarde o temprano vas a tener que compadecer ante Él y vas a tener que rendirle cuentas, porque cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendirle cuentas por todo lo que hicimos en nuestra vida. Si tenemos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, después de Cristo, y si no recibimos a Cristo nunca, y si no nos decidimos por Dios, vamos a tenerle que dar cuentas, y ahí es cuando va a ser algo bien tremendo. Amén. Hermanos, no esperemos a que vengan consecuencias graves por no querer escuchar la voz de Dios a tiempo. Esto es lo que les estoy hablando. Faraón había comprobado repetidamente cómo Dios, a quien no quería reconocer, había movilizado a Moisés y a Aarón para que viera la fuerza que él tiene contra él y contra Egipto para destruir los recursos materiales del reino y de la salud, como lo vimos como lo puedes leer en todas las plagas en Éxodo, como las que les mandó de los egipcios, pero aún así todavía rehusaba doblar rodilla. Y así hay muchos hombres, muchos gobernantes, muchos hombres, ¿verdad?, que aún viendo la tempestad y no se quieren hincar, no quieren doblar rodilla, no quieren reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Pero vamos viendo más allá. Hermanos, esta última plaga enfatiza en el hecho de que la vida de todos los egipcios se hallaba en manos de su Creador. La oposición de Faraón a estos decretos divinos había colocado a todo Egipto bajo sentencia de muerte. Y así hay muchos gobernadores, muchos presidentes, mucha gente, ¿verdad? Muchos padres de familia que son cabeza en su hogar, que muchas veces no escuchan la voz de Dios y sentencian a su familia, sentencian a su país con esta sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque al querer rechazar a Dios, al querer sacar a Dios de las escuelas, por querer sacar a Dios de los países, por querer sacar a Dios y los valores morales que están establecidos en su palabra, esto es lo que pasa, sentenciamos a muerte nuestro país, nuestro entorno, nuestra familia, si le decimos a Dios no, y al pecado sí. Debemos de tener mucho cuidado, porque aquí están las consecuencias que tenía que pagar Faraón y muchas naciones y muchas familias a causa de los hombres que no quieren entender que les habla Dios y les está diciendo arrepiéntete y conviértete. Por eso Dios habla a tiempo, por eso no es necesario que oigamos la voz de Dios a tiempo y no pasemos por estas situaciones tan difíciles. Debemos de tener mucho cuidado y darle gloria a Dios y darle gracias a Dios por lo que tenemos y dejar a Dios que entre en todos los ámbitos para que Él pueda reinar sobre sus leyes, no sobre las de nosotros, porque con nuestras leyes y las que el gobierno establece y los que los políticos establecen y los jueces establecen no sirven para nada, porque esas leyes son hechas por manos de hombre, no son leyes establecidas por Dios. Y todo está corrompido, desgraciadamente, porque pensamos que nos burlamos de Dios, pero todo acto trae una consecuencia. Debemos de tener mucho cuidado y no olvidarnos nunca del Señor Jesucristo, nunca debemos de olvidarnos de Él. Amén. El faraón de la época de Moisés tuvo una actitud muy negativa, muy diferente al faraón de la época anterior, al faraón de José. ¿Por qué? Porque cuando José se acercó hacia Faraón y él reconoció a Dios y su palabra, fue una época muy diferente a la que estaban viviendo ahora los egipcios,
¿Por qué? Porque el faraón es un título, podríamos decirlo así, que el gobernador anterior, antes que había reconocido por la mano de José y por las palabras de José el soñador, reconoció la voz de Dios y le dijo sí al Señor. Y el pueblo en ese tiempo fue bendecido grandemente. Eso lo podemos leer en Génesis. Lea el libro de Génesis y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando de José el soñador, de José, la historia de José en Egipto. Cuando José fue a Faraón y le dijo, así dice Dios, Dios dice pues, esto y esto y esto. Y a través de José se manifestaba Dios y Faraón veía la mano poderosa de Dios que los estaba bendiciendo. Y Faraón le dijo sí a Dios. Y el pueblo, ese pueblo fue realmente bendecido. Sin embargo, este faraón, este gobernador, no quería entender, fue muy diferente y fue muy negativo y tuvo que pagar las consecuencias. Amén. Entonces, pues eso puedes leerlo en Génesis 41. En Génesis 41 viene esa historia de José. Hermanos, Dios había endurecido el corazón de Faraón. Esa es una pregunta que les quiero hacer a ustedes o a ti, amigo. Pregunta, en los versículos 9 y 10 claramente vemos que Dios dijo a Moisés que Faraón no lo oiría. En este punto sabemos que Dios conocía. Dijo a Moisés que Faraón no lo oiría. En este punto sabemos que Dios conocía los pensamientos de Faraón y dice que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Muchas veces se nos dice eso en Éxodo 9:12, en Éxodo 10:20, en Éxodo 10:27, en Éxodo 11. Podemos leerlo de 10. Sin embargo, hermanos, Dios nunca endureció el corazón de Faraón hasta que Faraón lo endureció primero contra el verdadero Dios. Debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos y queridas hermanas, porque cuando escuchemos la voz de Dios no endurezcamos nuestro corazón hacia Él. Porque nosotros, primeramente, cuando oímos la palabra de Dios, oímos al predicador, oímos cualquier cosa que viene de parte de Dios y no, yo no quiero saber nada de eso, no me hables de eso. Entonces ahí nosotros estamos endureciendo nuestro corazón hacia Él. Hacia Él, escuchen bien, hacia Él. Porque primero nosotros somos los que endurecemos nuestro corazón hacia Él porque no somos agradecidos o no le sabemos reconocer. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos conviene. No nos conviene reconocerle como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios estableció sus leyes. Y por eso muchas veces no le queremos reconocer, porque no queremos dejarnos llevar por esas leyes que Dios estableció, porque queremos hacer las nuestras, porque queremos hacer las propias, las nuestras, y debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Verdad? Es que después de que nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando queremos ir hacia Dios, Dios endurece nuestro corazón, porque no es cuando nosotros queramos, sino cuando oigamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestra voz. Amén. Y como les estaba comentando, queridos hermanos y queridas hermanas, debemos de hacer caso a las advertencias. Él hizo caso omiso, de aquí no estoy hablando del faraón, hizo caso omiso y tuvo que pagar las consecuencias de su rebeldía y las consecuencias de su rebeldía y de falta de arrepentimiento. Antes que Dios endurezca nuestro corazón y la palabra de Dios no penetre en nuestros corazones, nosotros somos los que primero endurecemos nuestro corazón contra Él y nos habla una, dos veces y muchas veces y no queremos hacer caso hasta que viene la prueba, hasta que viene algo que tenemos que realmente que pasar duro. A lo mejor ahí es cuando podemos entender. Dios te habla te trae a sus caminos con cuerdas de amor a través de Cristo. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz, en este tiempo. No hay necesidad de que tengas que pasar por algo muy fuerte para que puedas acercarte a Dios, sino lo contrario. Hoy si estás bien y tienes una familia bendecida, si tienes pan en tu mesa, si tienes un techo, si tienes abrigo, si tienes un trabajo, y si tu familia está bien, si tus hijos están sanos, dale gracias a Dios y acércate hacia Él. No esperes a que como Faraón venga la muerte de todos los primogénitos de un pueblo, de un país, que a causa del corazón endurecido de ese hombre tuvo que pagar las consecuencias. Muchas veces venimos a la iglesia y salimos igual y seguimos igual, pero Dios lo que quiere es que vayamos al arrepentimiento. Eso era lo que quería Dios con Faraón, que él se arrepintiera de todo lo que él estaba haciendo, de todo lo que él traía en su corazón. Y también hoy Dios nos dice que nos arrepintamos, que vayamos hacia Él con un corazón arrepentido y nos convertamos hacia Él y reconozcamos que solamente Él es el Dios verdadero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
un último llamado al arrepentimiento antes de una dolorosa consecuencia, lo que les comentaba. No esperemos hasta al último para poder acercarnos hacia Dios, o algo peor, que nosotros no alcancemos a llegar hacia Él. Tengamos mucho cuidado, porque si sabemos escuchar y atender la voz de Dios, Él hace diferencia. Para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y el pueblo de Él. Él hace diferencia entre los hijos de Dios y entre los impíos. Y tú que me escuchas, querido hermano, querida hermana, Dios te ha escogido y tiene un propósito para tu vida. No te dejes llevar por lo que ofrece el mundo. Y para ti, querido amigo o querida amiga que me escuchas por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, Dios te está hablando a tu vida y quiere que te arrepientas y vayas hacia Él en arrepentimiento para que te conviertas y Él pueda darte una vida a través de su Hijo Jesucristo. Él hace diferencia. Él hace diferencia entre los hijos de Dios y entre los impíos. Debemos de tener todo eso en cuenta. Si tú quieres acercarte hacia Dios y que Dios transforme tu vida, ve hacia Él, busca de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confiésale con tu boca y camina sobre su palabra y camina en su camino para que Él haga una transformación en tu vida. Hermanos, Dios ha establecido una diferencia entre los que son su pueblo y los que no lo son. Y aquí hay algo muy interesante. Escuchen, hay muchas distinciones entre los hombres que algún día serán borradas, pero permítanme recordarles desde el principio que esta es una distinción eterna entre los hijos de Dios y entre los que no lo son, entre el pueblo de Dios, porque Dios siempre va a defender a los suyos, tanto como el pueblo de Israel en ese tiempo lo estaba defendiendo, tanto como ahora nosotros, ¿verdad? La iglesia gentil, que somos el injerto de Cristo, que somos del cuerpo de Cristo, Dios siempre nos va a defender. Esa es la diferencia que hace, que son las diferencias eternas. ¿Dónde queremos morar? ¿Dónde queremos morar? ¿Queremos morar en el cielo con Cristo cuando Él venga? ¿O queremos realmente vivir nuestra vida como nosotros pensamos, como nosotros creemos, y no escuchar la voz de Dios a tiempo como Faraón y tener que pagar las consecuencias no nomás en esta vida llena de pecado y de muerte, sino también en la otra venidera, que será ya sea para salvación o para muerte eterna? Estos son los dos caminos que el Señor Jesucristo nos ofrece, y la palabra de Dios es clara y nos dice este día: arrepiéntete y busca de Él, porque solamente a través de Cristo tenemos la vida eterna, y las consecuencias del pecado, como ya lo comentaba, son muerte. Nos llevarán hacia la muerte y hacia la destrucción de los de nosotros, como a Faraón, por no querer entender. Dios, cuando habla, tenemos que escuchar su voz. Dios les siga bendiciendo grandemente a todos ustedes y todas sus familias. Seguimos hacia adelante buscando de Dios. Espero que este video sea edificación para sus vidas y sigan buscando de Cristo. Y si tú no le conoces, busca de Cristo. Hoy es el día para tu vida. Hoy es el día que hizo Dios para que nosotros le alabemos, le glorifiquemos y sobre todo estamos pegados hacia Él, porque todo esto va a pasar. Estamos viendo tantas guerras, estamos viendo tantas ideologías de género, ¿verdad? Tantas cosas tan absurdas que ni siquiera la ciencia lo puede explicar, ¿verdad? Pero esa es la vida que estamos viviendo, que estamos peor hoy, como que Sodoma y Gomorra, y Cristo viene pronto porque su palabra es verdadera y permanece para siempre. Y todo esto pasará pronto, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga. Amén.